amigos y amigas, aquí, pues ahora sí es un café bien recargado, parece veracruzano este café, es la gran oportunidad que me da un gran amigo, que es el que te trajo. Gracias. Te trajo a Aguascalientes, trajo al doctor Lorenzo Córdoba, una institución para los que creemos en la democracia y los que la hemos construido en los últimos 40 años. Porque la democracia la hemos construido todos, gracias a ti y a los dirigentes que tuvimos en el INE, y que hoy por hoy se vino abajo. Yo estoy pensando cómo de hacerte las preguntas más inteligentes, porque sí estoy de acuerdo que estoy hablando con un hombre inteligente y no todos los días lo hago, ¿no? Entonces, pero cómo esa crónica que vimos de que se están tomando los muros de la democracia, no nomás en México, sino en el mundo. ¿Qué te parece eso? Bueno, a ver, estamos viendo un fenómeno global, en efecto. Total. La democracia está viviendo una etapa de crisis que no se había visto, digamos así, generalizada desde hacía mucho tiempo. No es la primera vez que la democracia enfrenta problemas, no es la primera vez que la democracia... Tú hablas de democracias que se caen, pero también se han caído imperios. Bueno, sí, por supuesto, no, pero yo pienso ya más bien en las democracias modernas, en las democracias representativas, en las democracias de los últimos 200 años. Aunque claro, esa forma de gobierno que hoy llamamos democracias constitucionales y que prácticamente se ha expandido a lo largo y ancho del orbe. Eso, por cierto, que Francis Fukuyama hace alrededor de 30, un poco más de 30, 35 años, consideró que era el modo de convivencia llamado a prevalecer y durar eternamente bajo aquella idea, te acordarás, del fin de la historia. Bueno, Fukuyama le duró el gusto menos de un año porque surgieron los nacionalismos, la guerra en Serbia, los fundamentalismos religiosos en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Es decir, la democracia ni de lejos es algo que haya llegado para quedarse, pero sí creo que es una forma de gobierno, que es también una construcción civilizatoria por la que vale la pena hacer los esfuerzos para que todos los esfuerzos para que prevalezca. Y hoy, a nivel global, pues estamos enfrentando, digámoslo así, una oleada o vientos de regresión autoritaria que no solamente tocan a los países que hace relativamente poco transitamos a la democracia, como el caso de México, muchas de las democracias latinoamericanas. No llegamos a la madurez. No, a una consolidación, estamos todavía lejos de una consolidación, sino que también ahora están aquejando a países que vieron hacer la democracia hace varios siglos, Estados Unidos, los países europeos, en fin, yo creo que hay un problema global, pero evidentemente se vuelve mucho más grave cuando estas regresiones autoritarias ocurren en países que ni siquiera se han dado el tiempo de poder asentar y madurar sus propios sistemas democráticos. La democracia en México, esto lo comentaba en una de las charlas que sostuve en esta visita en Aguascalientes, ha sido algo muy esporádico. Es decir, en más de 200 años de vida independiente, salvo los 9 años que sucedieron la restauración de la República, cuando Juárez finalmente triunfa sobre el Segundo Imperio, restablece el sistema de la Constitución 57, que había durado efímeramente al momento de su promulgación, y prácticamente durante 9 años, hasta que llega Díaz al poder, pues tuvimos una especie de normalidad democrática. Más tarde, cuando Díaz deja el poder producto de la Revolución Mexicana, Madero gana las elecciones en 1911, pues prácticamente dura en el poder 13 meses, hasta que el cuartelazo de la Ciudadela, la decena trágica, pues lo echa, digamos, lo asesina y termina con ese otro breve, efímero periodo democrático. Y de entonces, pues prácticamente desde hasta mediados de los años 90 volvimos a instaurar una democracia que hoy está en un grave riesgo y que está viviendo un proceso que me gusta a mí definir como de transición al autoritarismo. Y un gran regalo a los 200 años del Poder Judicial. Bueno, pues qué poca madre. Terrible, para decirlo sin es un regalazo, ¿no? No, estamos viendo un desmantelamiento del propio Poder Judicial, sí, que había en estos últimos 30 años, se había convertido por primera vez en un auténtico contrapeso jurídico de los poderes políticos. Para que una democracia constitucional efectivamente exista, tiene que haber al ejercicio del poder contrapesos políticos, y esos los ejercen los congresos, cuando revisan, modifican, atenúan las iniciativas que manda el Ejecutivo, o bien definen los presupuestos,
pero también contrapesos jurídicos. Y esa es una responsabilidad, un rol que le toca en las democracias constitucionales jugar a los poderes judiciales. ¿Es buena venganza? Sin lugar a dudas, pero esto es franco y abierto. Pero además, abiertamente, ¿no? Pero hay que decirlo, hasta como lo dijo el ya diputado Monreal, esto es un regalo de despedida para el presidente, pero... y entregándole la cabeza de un poder que osó lo hubieran hecho la cabeza de su mamá, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es una... Ojalá y no rueden cabezas. En la democracia se supone que las cabezas no deben rodar, ¿no? Claro. Pero claro, aquí a ver, lo que estamos viendo claramente es una intento de captura, de politización y de captura de un poder que es un poder que por su propia definición debe ser de contrapeso, ¿no? Y ahora va a ser de estructuras. Bueno, ahora va a ser de estructuras. ¿Cómo te explique eso? Va ¿no? a ser un espacio de representación de los peores intereses. Así es. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Pues ya lo podemos ver. Las nuevas mafias en el poder, porque esas no solo se han ido, solo cambiaron. Sí. Cambian las franquicias nada más. Sí, y las mafias judiciales que se han instalado y que se han empoderado con también, el morenismo. Sí, así es. Estoy pensando en los circuitos afines al expresidente de la Corte, estoy pensando en los circuitos afines a la ministra Esquivel o a la ministra Ortiz. Sí. Es decir, esas que van a ser las nuevas mafias de poder, en el poder judicial, y que además responden y que se suman a las mafias que ahora se van a incrustar en el Poder Judicial y que van a responder a los intereses políticos de los jerarcas del morenismo, van a acabar provocando que la justicia, que nunca terminó de concretar su transformación en clave democrática, es decir, pues iba avanzando, faltaba muchísimo por hacer, pues hoy sea un espacio en donde van a estar representados los intereses. Es decir, no me extrañaría que en el futuro, ¿no?, prácticamente pues tengan que colgar los jueces un letrero afuera diciendo si quiere que ganar el asunto aquí, pues vaya al despacho o a la oficina de Adán Augusto, o a la oficina de Monreal, o a la oficina o de ahí lo mandan, Saldívar. ¿verdad? De ahí lo mandan, perfecto, pues lo atiendo, ¿no? Hoy lo estamos viendo, o sea, estos son los poderes que cribaron a los candidatos. Sí, claro. ¿Quién fue el responsable de cribar los candidatos del Ejecutivo? Pues el ministro Saldívar, y puso a su gente afín allí a competir, tratando de hacerse del poder. ¿Qué corona le van a dar? ¿Va a ser el ministro de qué? Bueno, no lo sé, es un asesor, ¿no? Entiendo que es un coordinador de la presidencia. Y no sé qué aspire. Pero va a aspirar, está aspirando a una posición. Muy probablemente, claro. Es decir... el que va a evaluar. Bueno, él ya es. Él fue el coordinador del equipo de trabajo. Pero va a ser en este proceso, ¿sí? Es decir, no se resuelve el problema de la justicia, sino que en muchos sentidos se va a agravar. Eso en el mejor de los casos. Porque yo creo que lo que hoy estamos viendo, y los trabajos periodísticos nos los han evidenciado, es que muchos de los aspirantes son abogados de grupos del crimen organizado, muchos aspirantes son... Ya está saliendo la pos, ¿no? Muchos aspirantes son representantes de los intereses corporados, es decir, de los grandes intereses corporativos o de los intereses empresariales. En fin, justamente, mira, a mí me gusta decir esto, Francisco, cuando tú quieres politizar un cargo, somételo a elección. Claro. Así es. Y esa es la mejor manera de politizar. Y lo hemos pensado, un amigo y yo que está aquí enfrente me está viendo, es el nuevo partido. Bueno, ¿Cómo es posible que estos personajes van a ser? Pues ni siquiera es un nuevo partido, son las facciones. Pero mira, porque los partidos están en decadencia. Y estos están más fresquecitos, van a pasar una elección. Y al que no le vaya mal, le van a ir a todos les va a ir mal. Pero al que no le vaya mal, pues oye, ¿yo por qué no voy a ser gobernador? Yo creo que estamos ante la antesala de una corrupción en el Poder Judicial nunca antes vista. Y la gran paradoja es que según ellos, esta era una reforma para eliminar la corrupción. Claro. Yo creo que va a ser muy complicado, sobre todo porque lo que se va a volver, lo que hoy son ejemplos ominosos y que son un ejemplo de que la justicia no estaba bien. Así es. Y que había que transformarla, se van a volver la normalidad en el futuro. Mira, por un lado, yo creo que lo que hoy es el Tribunal Electoral es un tribunal completamente plegado, como nunca había ocurrido, a los intereses del poder, por las razones que sean, no sé cuáles sean, no sé si los han chantajeado, no sé si tengan cola que les pisen, no sé, pero es verdaderamente ominoso cómo este grupo que se ha hecho del Poder Judicial, que son solo 3 magistrados, han incluso impedido y denunciado a jueces
que pretendían que la sala superior del tribunal estuviera debidamente integrada con 7 miembros. Claro, 3 no son mayoría entre 5, pero son una minoría de 7. Y yo creo que eso, pues además que recibieron un premio, un regalo, extendiéndoles el mandato en la reforma judicial, es decir, hasta vulgar resulta reconstruir toda la historia. Una gran descomposición. Pero yo creo que ese es el ejemplo de lo que van a hacer los tribunales en el futuro, plegados a los intereses de la mayoría a lo que los puso y a las que se deben. Y otro ejemplo de la justicia, que también es un ejemplo actual, que nos habla de que la justicia no estaba bien, pero que eran casos aislados, es lo que ocurrió con el rector Graue. A ver, una mafia judicial, un circuito de complicidades al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México y que responden a los intereses de la ministra Esquivel, hombre, condenó por daño moral en contra de, o sea, a favor de la asesora de tesis de la ministra Esquivel, que además resultó que era una señora que tenía una especie de que promovía el plagio en las tesis, como lo evidenciaron las investigaciones de la universidad. Condena por daño moral al ex rector Graue y al exdirector de la FES Aragón, Macedo, simple y sencillamente por el hecho de que fueron las autoridades que tuvieron que procesar o que activar los mecanismos de disciplina. Es que tenían que hacerlo. Claro. Al director de la FES Aragón se le condena porque le mandó un email a la profesora notificándole que había un procedimiento en su contra que por presunto plagio, con una redacción muy cuidada. Es decir, esa jueza, la cuarta de lo civil de la Ciudad de México, actuó como parte de una red de complicidades para proteger los intereses y ejecutar la venganza de funcionarios que no cedieron a las presiones para cerrar el caso. Es decir, esos casos que hoy son aislados y que lamentablemente hablan mal de la justicia, el día de mañana van a ser el pan de todos los días. Es una copia de una tesis, pero cuando sean casos más de vidas eso va a ser gravísimo, pero lo que te quiero decir es que ese tipo de casos van a ser la normalidad del futuro Poder Judicial. Qué pena. Eso yo creo que es muy delicado. Muy delicado, y por eso primero no te puedes quedar callado, y segundo, ¿por qué no? hay que cuestionarlo, ¿no? Yo creo que tenemos todos estos 55 días, acaba de pasar una semana apenas, de comenzar a cuestionarlo, ¿no? Claro. Y yo creo que tú llevas la batuta, llévate la tarea que te acabo de decir. Sí. Júntalos. Además, pueden ser, mira, tú trajiste muchos observadores internacionales. Sí, en efecto. No, y conviértanse en observadores de lo que no debe ser. Yo creo que hay que hacer varias cosas, en efecto. Yo creo que hay que, por un lado, yo creo que hay que documentar todo esto. Así es. Porque mira, la caída de las democracias nunca ocurre con un único acto, digamos que marca un antes y un después. Yo creo que es la suma de múltiples actos, actuaciones, episodios, que a lo mejor vistos de manera aislada resultan hasta irrelevantes, pero que si los ves en su conjunto, evidencian el proyecto de demolición de la democracia mexicana que está en curso y que encabeza el obradorismo, hay que decirlo sin medias tintas. Y desde ese punto de vista yo creo que una de las tareas que desde la academia, desde la opinión pública tenemos que hacer es documentar este hecho, esta secuencia de hechos, para evidenciar la acción autoritaria que está detrás de ellos y las intenciones autoritarias que se pretenden con ellos. Por un lado. Por otro lado, yo creo que nos toca hacer mucha pedagogía pública. Es decir, tenemos que estar explicando y explicando, no cansarse de explicar. Y además, procurando no caer en el juego que desde el autoritarismo se nos quiere tender, es decir, la trampa en la que se nos quiere tender. A mí cuando me dicen que tú eres un opositor del gobierno, no, yo no soy un opositor del gobierno, yo soy un defensor de la democracia. Si este gobierno tiene en su agenda, o aquel que sea, tiene en su agenda demoler la democracia, pues me voy a pronunciar en contra. Mira, déjame decírtelo así un poco en retrospectiva. Uno de los ejes con los que el obradorismo busca desmantelar la democracia es revocar esa conquista democrática con la que empezó el proceso de transición, que fueron las diputaciones de representación proporcional, que luego se llevaron al Senado, se alcanzó el Senado con senadurías de RP, y que en el camino también incluyó a las senadurías de primera minoría, y que son un mecanismo hecho para que las minorías puedan tener representación en los espacios de decisión colectiva. Bueno, el obradorismo busca desaparecer estas figuras, pero ojo, no es el primero que lo intentó. Desde Fox, fíjate qué paradoja. El primer gobierno de la alternancia, de la democracia de plena, digamos, en nuestro país, de la normalidad democrática.
empezó a detonar una narrativa en contra de la representación proporcional. Sí, de acuerdo, sí. Con Calderón, incluso se tradujo en una propuesta, en una iniciativa para reducir la representación proporcional. Con Peña se planteó también la necesidad de reducir la representación proporcional. Bueno, de hecho el PRI, en las primeras consultas populares que no prosperaron, allí en 2015, planteaba como consulta popular reducir la representación proporcional. Es decir, y ojo, menciono estos partidos porque siempre han sido partidos en el poder. Sí. O sea, los partidos en el poder siempre han tenido un discurso en contra de estos mecanismos de la democracia. Y debo decir una cosa por honestidad intelectual. En su momento yo me pronuncié en contra de la iniciativa del presidente Calderón. En su momento me pronuncié en contra de aunque ya era presidente del INE, pero en favor de la pluralidad representada proporcionalmente en el Congreso y consecuentemente. Es decir, lo que te quiero decir es, bueno, además de que parece que es un karma de mi vida, yo siempre he sido opositor de todos los... intelectual, no de la oposición partidista, pero yo siempre he estado... Y de pensamiento también, siempre he sido crítico de los gobiernos en turno. Yo creo que esa es parte de lo que le corresponde a un académico y lo que les corresponde a un partidario, no de partidos políticos, sino un partidario de la democracia, frente a los intentos que desde el poder buscan concentrar el poder o lastimar a la democracia. Claro. Exactamente. Sí, y yo creo, tú sigues insistiendo, ¿no? Así es, así que desde ese punto de vista no tengo ninguna incongruencia. Digo, a mí se me dice que soy un opositor del morenismo. Me da mucha risa porque de cara a las elecciones del 2018 me decían que yo estaba defendiendo a López Obrador y haciendo todo lo que pudiera para que ganara. Pero te estabas defendiendo en todas las mañaneras. Estaba defendiendo todo. Bueno, después me denostaron en todas las mañaneras. Sí. Esas son las paradojas. Es la palabra, pero te tienes que defender, ¿no? Pero claro, hombre, yo digo que en una democracia lo único que no pueden hacer los ciudadanos es los gobernados es dejarse del poder. Estado presidente del INE y sucede esto, ¿renuncias? ¿Hubieras renunciado? Mira, o lo hubieras yo pensado? Siento una enorme tranquilidad de no estar al frente del INE teniendo que organizar esta elección. Tranquilo. Porque esta no me parece que sea una elección democrática. Claro. Y yo creo que en un acto de congruencia, pues mira, tuve que organizar la consulta popular y la revocación de mandato. Sí. Pero bueno, esos son mecanismos que pueden ser cuestionables, que pueden no gustar, pero que tienen una cierta lógica democrática. De hecho, pues yo fui asesor del Senado cuando se discutió por primera ocasión de la posibilidad de incorporar la figura de democracia directa que conocemos en México como consultas populares. Luego se llegó a la Constitución, pero yo estuve ahí, es decir, ha sido protagonista de todo esto. Pero una cosa es la revocación de mandato, que con las debidas prevenciones puede ser, a mí no me gusta, pero puede, digamos, ayudar a complementar la democracia representativa. Otra cosa son las consultas populares. Ahora, es patético que tuviéramos la consulta popular para llegar a preguntar si se enjuiciaba a los presidentes y expresidentes. No, pero esa es otra historia. Ese es un problema de cómo se usan estos mecanismos, no de los mecanismos en sí. Y una bien distinta es organizar una elección que es profundamente antidemocrática como la de los jueces. Así que, afortunadamente, yo no tuve que plantearme el dilema, pero es muy probable que con objeción de conciencia y por responsabilidad y compromiso democrático no me hubiera prestado a la organización de una elección que yo creo que no solamente no contribuye a fortalecer a la democracia, sino que contribuye a erosionarla. Y ven la que se construye todos los días y diferente, o sea, como una elección patito. Bueno, ni equidad, ni lo económico. Lo que está ocurriendo con esta elección. Todo estaba, primero, para que no vayamos a votar. Bueno, eso es como que está invitando a todo esto. Para que voten solamente doctorados en astrofísica, por entenderle esa boleta, como decía, con sarcasmo Cuauhtémoc Cárdenas, cuando le preguntaban si iba a votar, él decía en la elección judicial, él decía, pues votaré si le entiendo a la boleta. Oye, si con una X nos equivocábamos. Bueno, imagínate ahora que... ¿Cuántos votos nulos te tocó ver en las elecciones? Te equivocabas cuando teníamos que votar una sola vez, emitir un solo voto en cada boleta. Ahora vamos a tener que emitir 9 votos en una boleta, 5 en otra, en algunas hasta 10 votos para y además magistrados. No es como nos platicabas ahorita. No, bueno, voto, ve las elecciones. Otro error, ¿no? Cuando se rompieron todas las condiciones de equidad, no hay posibilidad de acceso a los medios de comunicación electrónicos.
equitativa. No hay, la fiscalización va a ser una vacilada, no se puede ni controlar. tiempos oficiales. No se utilizan los tiempos oficiales, no va a haber debates. Y los topes irrisorios. El INE y el tribunal ya dijeron que toda la promoción anticipada, los actos que fueron claros y evidentes actos anticipados de campaña de las 3 ministras del oficialismo no son ilícitos. Bueno, es que ya hay costumbre. Claudia fue 3 años. Bueno, Claudia, ojo. Y también Xóchitl, ¿eh? Claro. Bueno, y eso sí, pero es lo que se usaba. Pero es que ese es el problema de las nuevas autoridades electorales, que han sido para no confrontarse con el poder, confrontarse con los partidos, los dejan hacer lo que quieran. Perdóname, el trabajo de la autoridad electoral es sacar tarjetas y hacer prevalecer la ley, incluso cuando los partidos se pongan de acuerdo para violarla. Es decir, lo que pasó en la elección federal es que el INE, con el aval del INE y del Tribunal Electoral, se permitieron actos anticipados de campaña. Bueno, y nunca los tomaron en cuenta. No, hombre, nada, no solo la irrupción completamente disruptiva del presidente López Obrador y abiertamente violatoria de la Constitución, que prohíbe que los funcionarios públicos se pronuncien a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Pues hombre, López Obrador violó como nadie la norma, por cierto, que se llevó la Constitución por sus demandas cuando era opositor, y qué bueno que se llevó a la Constitución. Pero como opositor es muy cómodo decir que no se mete el poder, y como gobernante es decir, ay, si me impiden meterme, me violan mis derechos. Bueno, lo más ridículo es que el Tribunal Electoral y el INE acabaron permitiendo que esa violación grave a la equidad en la contienda en 2024 ocurriera. Y eso se reproduce hoy en donde la equidad dejó de ser un valor de las elecciones en México, y por lo tanto dejó de ser una de las dimensiones indispensables para considerar la integridad democrática de los comicios. Totalmente. Y segundo, queda a responsabilidad de las autoridades locales y electorales, pero que tampoco tienen dinero ni experiencia. Bueno, en esto, a ver, es que eso es además, yo te lo digo, lo único que han hecho es meterle miedo a los candidatos de todo, ¿no? Pues sí, pero mira, esa es parte de la nueva... Y sin información. Esa es parte de la nueva normalidad, que no debería ser tal y que debería indignarnos, democrática. Desde que llegó Morena al gobierno, y en el ámbito local ocurre lo mismo, no fueron los únicos que lo hicieron, también hubo panistas y priistas que también amagaron con están en gobierno, pues sí, es la misma chantajearon a los órganos electorales con recortes presupuestales, claro. Pero se volvió sistemático desde que Morena llega al gobierno federal. El INE sí había recibido recortes, en ocasiones hasta dolorosos, pero nunca con esos recortes, nunca habían sido sistemáticos y reiterados, por un lado, y por otro lado nunca habían sido tan severos como para impedirle al órgano electoral hacer su trabajo. Eso nunca había ocurrido. Bueno, con la revocación de mandato el INE no pudo cumplir con la ley porque no pudo instalar las casillas que la ley mandataba, que son las mismas casillas que en una elección federal, cosa que tiene mucho sentido porque la revocación de mandato es una especie de elección al revés, ¿no? O sea, una elección es para elegir, esta es para quitar. Entonces, pues debe tener las mismas condiciones. El INE no pudo poner las mismas casillas, no porque no hubiéramos querido, porque no nos dieron los recursos. Por eso fuimos ante la Corte y la Corte nos blindó, no dándonos los recursos, sino diciéndonos, si el INE viola la ley, no es su culpa y por lo tanto no pasa nada. Bueno, hoy estamos de nueva cuenta ante una elección, fíjate la paradoja. Se precacarea mucho y se vende como si fuera muy democrática la elección del Poder Judicial. Pero no se dan los recursos necesarios para poder organizar esta elección, como sí los tuvo en la elección de los otros 2 poderes. Claro. Sí. Es decir, si es una elección de un poder, ¿por qué vamos a hacer la diferencia? Así es. Bueno, esa es parte de la alevosidad y de la mala intención del oficialismo al maltratar al INE, obligándolo a hacer las elecciones que el INE no está preparado para hacer, y ahora sin condiciones porque el Ejecutivo y el Legislativo le cercenaron los recursos necesarios. Es decir, es de una perversidad verdaderamente brutal. Creo que bien hecha, o sea, no, hombre, con toda si la ruta bien perfecta, los autoritarismos saben hacer su trabajo, y no solo, es una elección que sí o sí va a tener problemas, los está teniendo,
¿Por qué? Porque el sistema electoral no está preparado para hacer elecciones de jueces. Es más, ningún sistema electoral en el mundo lo está, por eso no se eligen a los jueces en las democracias. No hay en el mundo, pues, o sea, independientemente que los que ha habido son fracasos, ¿no? Y lo peor del asunto es que yo creo que esta es una elección que se hizo, entre otras cosas, como una trampa, una especie de carambola de varias bandas. Por un lado se toma control político del Poder Judicial, pero además por otro lado se le obliga al INE y a los órganos electorales a hacer elecciones que no se pueden realizar, que no pueden salir bien. Para que no salga bien ellos. Para que al final ese es el pretexto. Se juzgue. Ese es el pretexto para echarle toda la culpa al INE, por un lado, así es. Y en consecuencia plantear la necesidad de una reforma electoral en donde desaparezca el INE. O sea, que la tarea, ¿no? Que es volver a empezar es como se dice coloquialmente, 40, ¿no? un plan con maña profundamente perverso, pues eso es lo que profundamente autoritario. Eso tiene que señalar los intelectuales como tú, sí, y esa tarea te la dejo, y yo veo que tienes muchos amigos en todos lados. Esa tarea lo puedes hacer y lo deben hacer, ¿sí? A los que sí fueron a buenas escuelas, públicas o privadas. Bueno, y ¿sí? Por cierto, a diferencia de lo que siempre dijo, con un intento de denostarme, el presidente López Obrador, yo soy un hijo de la escuela pública, cosa que les agradezco y que le doy a mis padres. Siempre he hecho mi carrera en la escuela pública, soy un orgulloso egresado de las escuelas públicas. Y eso, pues hombre, creo que me dio los elementos para hoy. Claro, acabo de escucharlo, no sabía porque estoy muy joven, yo lo de tu papá, pero no sabía tu historia, pero qué orgullo, ¿no? Eres de izquierda, pero una izquierda intelectual, inteligente. Yo he sido siempre de izquierda. Y además, siempre señalando. Yo te lo digo así, yo abrevaba de las ideas de izquierda cuando otros escribían los himnos del PRI, en tiempos del PRI autoritario. Y siempre he sido de izquierda. ¿Qué le hizo el himno, por cierto? Del PRI, ¿te acuerdas? En Tabasco. En Tabasco, sí. Sí, sí, también te acuerdas tú, así que dilo tú. A ver, siempre he sido de izquierda y nunca lo he negado. Sí. De izquierda de veras. Y eso sí, de una izquierda democrática, porque también hay izquierdas autoritarias. Claro. Y iba a venir un gobierno de izquierda torcido, como fue el que fue, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que este no es un gobierno de izquierda. No, es un gobierno que está en contra de los impuestos, es un gobierno que ve como enemigo al Estado, que plantea no el fortalecimiento, sino la reducción del Estado, y esas son políticas neoliberales. Es un gobierno que está en contra de un sistema de salud universal, es un gobierno que lo único que tiene como interés es crear clientelas políticas. Hombre, es un gobierno que, como lo hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, desmantelando o tratando de desmantelar una muy robusta institución como el National Health Service británico, pues aquí se dedicaron a desmantelar el sistema de salud y a privatizarlo. Es con un gobierno de izquierda cuando se incrementa exponencialmente la atención de salud privada a través de las farmacias estas que están junto los consultorios que están al lado de las farmacias de similares o de genéricos. Es decir, ¿eso es izquierda? Perdónenme, yo digo que no, viniendo de una larga tradición de izquierda democrática. La invitación a Dinamarca, ¿no? Y esa ruta es una vergüenza. Mira, pero antes de que te vayas te quiero hacer una pregunta. Yo digo que lo de Dinamarca, perdóname, te digo esto. Yo creo que digamos, la simulación y la falsedad de decir que ahora somos el país más democrático y un ejemplo de democracia para el mundo porque vamos a elegir a jueces, es equiparable a la falsedad de decir que teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Sí, eso. Es que la verdad es, los 4 metros cuadrados donde ellos viven es puro yoyo, ¿no? Y las mentiras están en los espejos, ¿no? Y salen a decir los espejos. Como suele ocurrir con los autoritarios. Claro, los autoritarismos. Los autoritarismos suelen ser los regímenes de la mentira y de vender la mentira como realidad, ¿no? Como y no estamos en Venezuela, pero ya no podemos ir para allá más mal. Pero antes de que te vayas... No lo sé, Venezuela tuvo su proceso de degeneración democrática en un contexto, lamentablemente para los venezolanos, de una bonanza inusitada, inédita en términos petroleros. El oro. Hoy, por lo menos, estos gobiernos, entre otras cosas, por producto de las malas políticas que instrumentó el obradorismo, hoy este gobierno está viviendo una situación económica sumamente precaria, además de un contexto internacional muy adverso, en donde la falta de experiencia y de capacidad a la que se le sometió, con la que se empapó al Estado. Acuérdate aquello de
90% de lealtad y 10% de capacidad, que yo creo que nos mintieron, porque en realidad sí exigió siempre un 99% de lealtad. Y yo creo que nos coloca en una situación muy delicada frente a lo que viene, pero también, pues de alguna manera, pues eventualmente también es una situación que le va a resultar muy complicada de administrar al autoritarismo que nos gobierna. Y ese credo, no robar, no mentir, bueno. Digo, ese pinche credo, digo, con todo el perdón, aquí yo sí puedo decir malas palabras, porque deseos, yo soy sinaloense. Son buenos deseos, sí, está bien, sí. Son buenos deseos, nada más que, como dice el refrán popular, dime de lo que presumes. Y te diré lo que careces. Y es una frase muy complicada, porque en este caso se da. Yo como sinaloense, esa me interesa mucho, porque yo traigo una inquietud. Obviamente sabemos que, como está Sinaloa, ¿cómo se hace por una revocación de mandato en esas circunstancias? ¿Se podrá? Mira, yo creo que es muy complicada y además es poco pertinente. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que los gobernantes tienen que ser responsables. Se les eligió por 6 años a las presidencias y yo creo que a los 6 años hay que juzgarlos. Sobre todo porque la revocación de mandato la distorsionamos en México. No se volvió una revocación de mandato. Se volvió un ejercicio de ratificación del mandato. Sí. Un ejercicio plebiscitario con los recursos que se tienen y para verbo, demostrar, ¿no?, la potencia, la fortaleza y el respaldo que tiene el presidente. Y yo creo que esto, lo que tenemos aquí es una burla de revocación de mandato. No funciona como funciona, por ejemplo, en el estado de California, que es muy complicada, pero que es esporádica. Porque no le veo salida yo a Sinaloa, ¿no? Bueno, y menos si lo sostienen, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que en Sinaloa yo creo que no hay que buscar revocación de mandato. En Sinaloa nada más hay que deslindar responsabilidades. Eso, así es. Y si tú tienes funcionarios públicos vinculados o coludidos con el crimen organizado, no hay que revocarles el mandato. Hay que someterlos a la acción de la justicia. Claro. Eso es en una democracia de a de veras, ¿no? Y no la democracia simulada en porque la que también el mismo expresidente está involucrado, bueno, cuando suelta al Chapito. Yo creo que lo que estamos viendo en el país es producto de la fallida estrategia de seguridad que se instrumentó desde hace mucho tiempo, pero que se agravó con el obradorismo. O sea, no es, yo no voy a caer. Tiene mucho orgullo de hablar de su presidente, pero lo que tenemos ya llevan 7 años en el poder, y pero ya son corresponsables. Claro, te hablan de los gobiernos pasados, pues, si ellos acaban de pasar de un gobierno. Y yo creo que hubo muchos errores en el pasado que vale la pena señalar, pero, pues perdón, la cosa se ha puesto peor. Y eso no es. Y más cuando lo está dejando. Eso no es culpa de Hernán Cortés. No, ni de los españoles. No. Porque ¿para qué le decía la culpa a los españoles? Bueno, pues eso son demagogia también. A los que están, y ahora que tienes una intelectual y científica, pues hay que exigirle, no más, ¿no? Pues bueno, pues mira, por lo pronto la política de seguridad está cambiando, pero no por voluntad propia, sino por exigencia el otro de los estadounidenses. Presidente, independientemente que les moleste al mundo, a nosotros nos ha ayudado un poquito a ver por hasta eso. dónde llegan. ¿No crees? Y a ver si jalan todos los hilos o sigue habiendo este ejercicio de encubrimiento y de, como dirían los italianos, de omertà, es decir, de protección mafiosa. Entre ellos. Pues, la verdad es que es un gustazo. No, hombre, gracias, un placer. No me han, como pagué mucho en Televisa para que pudiera hacer esto, yo puedo hacer el gusto de hacer el tiempo largo. Yo te agradezco mucho, pero sí creo que antes de que te vayas, Aguascalientes, lo he visto en estos 2 días, tienes grandes amigos, gente muy inteligente, lo que yo vi que te saludaron, gentes muy inteligentes, gentes que pueden hacer eco a lo que puedan hacer ustedes, los muchachos, que yo digo los muchachos que salieron del país, hicieron inteligencia, ojalá. Pues convócalos. No, sí, mira, está bien, pero si los convocaba la profesora. Ojalá lo de muchachos. Pero quedan muchos. Bueno, sí, hay que seguir trabajando. Y te hacemos un trabajo, y hay gobernadores, hay exgobernadores muy buenos. Creo que está haciendo un intento por ahí el PRI. Chécalo, están haciendo un intento del PRI en el Estado de México, para los que no se han muerto y eso. Es importante juntarnos y ver que en México que se nos está yendo de las manos, y lo que viene va a perjudicar a tus nietos y a tus hijos. No, a todos. Y a nosotros, porque a mí ya no me corresponde tanto, pero
procuremos hacer ese trabajo por lo que viene, ¿no? Sí, yo creo que es una y las corresponsabilidad, las trincheras. Y mira, no hay trinchera pequeña ni menor para hacerlo. Está la creo trinchera que, del periodismo, está la academia, está la opinión pública. Y está este ejercicio de ahorita, antes de la elección, de hacer conciencia. Porque hagamos que esta elección, votemos por los que tengan buena letra y sepan que es la justicia, ¿no? Ojalá. Porque hay que escarbar. Hay que escarbar, pero sí hay garbanzos. Y sobre todo los que levantaron la mano. Claro. La otra mitad. La otra mitad, ¿no? ¿Algún mensaje para Aguascalientes? Nada, hombre. ¿Cómo te has sentido? Porque no, muy bien. Solamente decir que los gachos que no te han invitado a la feria. No, bueno, pero ya estás feria seguirá habiendo, y la verdad es un privilegio venir cada vez acá. Corren el riesgo de que uno se sienta tan a gusto que luego no van a poder sacarnos de aquí. Pero gracias. Así hay muchos chilangos y habemos muchos yo llegué cuando había 200,000 gentes. Fíjate. Hoy hay 1,400,000. No, bueno. O sea, la verdad que eso te da la isla, la isla de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Un placer, verdaderamente. No, verdad que qué gusto. Muy abierto. Gracias, amigos. Bueno, pues como ven, ahora sí, el que se quedó callado fui yo, que no le doy chance, pero bueno, con ese personaje, con este líder moral, le voy a decir enfrente delante que se muera, líder moral de la democracia, bueno, pues lo quisiéramos tener en Café Político todos los días, pero vamos, yo me quedé, le grabé todas sus ponencias y me quedo muy inquieto y creo que muy renovado, porque me da energía de no dejarlos, energía de ver qué está sucediendo mal para opinar, y si alguien cree que soy crítico, aquí nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias.